Unos 7.233 centroamericanos continúan su marcha hacia el norte de México rumbo a la frontera con Estados Unidos. El gobierno hondureño informó este lunes que 2 miembros de la caravana murieron. Los migrantes han dicho que huyen de la violencia, la pobreza y la corrupción generalizada en sus países de origen. Legalmente, ¿qué tipo de ayuda podrían recibir ellos por parte del gobierno mexicano o si eventualmente llegan a los Estados Unidos por parte de nuestro gobierno? Pues hoy nos acompaña el abogado de inmigración Gabriel Campos para analizar esta crisis humanitaria que nuevamente inició con 200 personas y ahora tenemos a más de 5.000. Abogado, cuéntenos qué tipo de ayuda pudieran recibir estas personas. Pues primeramente ellos tienen que pasar varios países, ¿verdad? Entonces cuando llegan aquí a los Estados Unidos ellos piden el asilo. Y cuando piden el asilo, el gobierno les van a preguntar, cuando hace la aplicación, ¿has cruzado otros países? Y los países que cruzaste pediste el asilo en esos países. Y usualmente ellos nunca piden ayuda en los otros países, sea El Salvador, sea Guatemala o sea México, porque ahí sigue existiendo la corrupción, ahí sigue existiendo la crimen organizado. Entonces cuando llegan a los Estados Unidos ellos piden el asilo y ya de ahí ellos tienen que tener la oportunidad de escuchar su caso. El problema es que no hay el tiempo ni la oportunidad de escuchar el caso mientras que están detenidos y por eso lo están dejando libres en las fronteras para que ellos piden el asilo aquí adentro en las cortes con los jueces. Entonces, número uno, piden el asilo y cuando piden el asilo, el gobierno tiene que darle la oportunidad de escuchar su reclamo porque están huyendo de su país. Vamos a iniciar en México. Actualmente estos inmigrantes se encuentran en México. Muchos de ellos han dicho, el gobierno mexicano ha dicho que han pedido asilo político, han pedido ayuda a la ONU para poder ayudar a estas personas. ¿Cuál es la situación legal en México ahorita? Entonces, en México legalmente el gobierno tiene que escuchar los reclamos que las personas están pidiendo el asilo, pero lo dudo que las personas en México que están ahí están pidiendo el asilo porque allí existe el mismo problema que ellos están huyendo de su país. Entonces, en México, si una persona pide el asilo, el gobierno tiene que escuchar y darles a ellos la protección del asilo. Pero en México es muy raro que una persona pide el asilo y por eso vienen a los Estados Unidos. No están huyendo de Honduras por llegar a México, están huyendo a Honduras para llegar a los Estados Unidos. Pero entonces, ¿no está mejor México que Honduras o El Salvador o Guatemala? Puede existir eso, pero el gobierno mexicano, ellos no lo están aceptando muchas veces y los mandan para atrás automáticamente a su país sin escuchar su reclamo. Pero una persona que está en México puede pedir el asilo, pero no está pasando eso hoy. Muchas personas que llegan directamente a los Estados Unidos pasan México, pero jamás piensan que van a pedir el asilo en México ni tampoco en Guatemala. Entonces, ahorita lo que estamos escuchando que el gobierno mexicano está diciendo es probablemente que sí están pidiendo el asilo, pero a lo mejor están diciéndoles vamos a México a pedir el asilo y ya de allí en México el gobierno lo están diciendo tienes que aplicar aquí primero, que eso no es verdad y eso no es cierto. Ellos están huyendo de su país, están huyendo a México, no quieren quedarse en México, ellos tienen sus propias razones por qué no se quieren quedar en México. A lo mejor allí existe también el crimen organizado, también allí existen las malas salvatruchas. Entonces, ellos personas que están cruzando ahorita, los miles que están llegando, que quieren llegar a los Estados Unidos, ellos bien saben el riesgo que toman también en México y por eso quieren llegar aquí a los Estados Unidos. ¿Qué sucede si un inmigrante o una familia pide asilo político en México, después le dicen no se pueden quedar aquí, ellos continúan su travesía por el desierto y llegan a los Estados Unidos? ¿Pueden pedir asilo político aquí también? No, ya allí el gobierno mexicano los tiene que mandar para atrás a su país de origen, porque si en México no los aceptan y de allí ya escuchan el reclamo y dicen, no, su caso no es suficiente para que te puedas quedar aquí en México sin permiso, tenemos que mandarte para atrás a su país de origen, que es Honduras, o si sea El Salvador o Guatemala. Entonces, sí los tienen que mandar para atrás, no los pueden dejar libres en su país porque no tienen estatus legal. Entonces, si no tienen estatus legal en un país, los tienen que mandar a su país de origen. Entonces, cuando lleguen aquí, si hacen su paso por la frontera y por el desierto, llegan a los Estados Unidos, allí pedirán asilo político y cada caso será analizado, como hemos visto en los últimos años. Correcto. Y lo que está pasando hoy en la frontera, que muchas veces los oficiales no les están dando la oportunidad de escuchar el caso y les dan ellos automáticamente una orden de deportación inmediato, sin ver un juez. Pero lo que estamos viendo también es que están miles y miles que están llegando y mientras que llegan lo están procesando. Y cuando lo están procesando te tienen que esperar en una detención. Pero como sigue llegando más personas, los siguen dejando libres a ciertas personas en este país, especialmente los que tienen niños, los dejan libres para que aquí en la comunidad, aquí en los Estados Unidos, tienen ellos su reclamo en una corte con un juez. Entonces, en la frontera es muy raro lo que está pasando hoy, que están escuchando los reclamos y muchas veces lo están tratando de convencer
si firmar su salida voluntaria o les dan automáticamente su orden de deportación. Otra pregunta antes de irnos. Estaba diciendo, hay muchas detenciones en la frontera. Iniciamos nuestro noticiero diciendo que más de 200 inmigrantes fueron liberados. Al parecer hay tantas detenciones en la frontera que no tienen refugios para tener a todos estos inmigrantes. Eso es correcto. Y muchos de esos familiares que dejaron libres hace unos días, muchas de esas personas tienen niños menores de edad. Entonces la ley dice que no pueden detener niños menores de edad más de 20 días. Entonces, cuando llega el tiempo de 20 días o menos, inmigración o la frontera lo están dejando libres a las comunidades de donde están, sea Arizona, sea California. El problema es que los están dejando libres sin recursos, los dejan libres sin explicarles lo que tienen que hacer. Y entonces, cuando los llevan a lugares como las iglesias lo están recibiendo sin saber lo que hacer, porque muchas personas no saben dónde van a ir, tienen que comprar los boletos del Greyhound o un avión, los tienen que prepararse para comprar comida. Entonces, ahorita está... Hay una crisis, correctamente, en otras palabras. Correctamente, y entonces ahorita los siguen dejando libres, pero muchas personas llegan a este país sin saber lo que van a hacer. Muchísima información y es una crisis humanitaria que por supuesto nosotros continuaremos informándole a usted qué es lo que está ocurriendo con la caravana. Gracias, abogado, por acompañarnos.